Pues este tema lo estuve anunciando porque una persona me llamó la otra vez hace unos 15 días y me dijo: Héctor, me gustaría saber sobre este tema de guerra espiritual. Ya hemos tocado el tema de guerra espiritual y hoy vamos a repasarlo. Hay un mundo espiritual, de eso no hay duda. Y en Efesios vamos a leer unas escrituras que nos dicen así, en Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar en Efesios, así les voy a pedir que abran sus Biblias, y ahora ya no abren sus Biblias y nos sacan sus celulares, ¿no? Doris, mira, ya sacó su celular, me parece muy bien, hay que estar... Dice lo mismo, ¿no? Dice lo mismo. Bueno. Entonces, en el pasado uno en la iglesia decía: por favor, todo el mundo apague los celulares. Pero con el tiempo decían: no podemos apagar los celulares porque ahí tenemos la Biblia. Se salieron con la suya. Y lo que sí pueden hacer es poner en vibración el celular para que no suene si acaso entra alguna llamada. Muy bien, entonces estamos en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Y vamos a ver que hay un mundo espiritual. Dice así, Efesios capítulo 6, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el primer consejo es que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, el primer consejo que nos da aquí Pablo es que esta guerra no es nuestra, sino que es una guerra que el Señor Jesucristo lucha y pelea, porque Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene la fuerza. Y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Así que hay un ser que se llama el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Es una realidad, es una revelación que Dios nos da. ¿Alguien lo ha visto? No, es espíritu, es un ser espiritual, no se ve, aunque algunas personas dicen que lo han visto, pero es un ser espiritual y no se presenta como algunos creen. No se presenta con cachos y no echando fuego por la boca y con un tridente, no. El apóstol Pablo en otras escrituras dice que se presenta muchas veces como ángel de luz, disfrazado, es decir, dice que se presenta también como oveja, pero es lobo. Entonces no crean que si ustedes encontraran a este ser de pronto, suponiendo, ¿no? Yo jamás he tenido un encuentro de ese tipo, pero no necesariamente tiene que ser un ser horrible, feo, que se les saltan los ojos y que uno dice: ¡ay, es el demonio! No, sino que se presenta muchas veces una persona amable, querida, porque eso es lo que dice Pablo. Dice que se presenta como ángel de luz, es decir, que no parece ser. Y cuando uno va a las escrituras, uno se da cuenta que es cierto, porque Adán y Eva, cuando Dios creó a Adán y Eva y vino la serpiente, la mujer no le tuvo miedo, habló tranquilamente con ella y no salió corriendo ni ¡ay, qué miedo! No, estaba tranquila hablando con la serpiente, se puso a charlar con ella, no le tenía miedo. O sea que de alguna manera la serpiente no fue un ser que se le apareciera a Eva y le causara miedo, no le causó miedo, sino al contrario, ella se puso a charlar con la serpiente. Y sabemos que esa serpiente es un símbolo de este ser, que es el diablo. Así que ella se puso a hablar con la serpiente, y la serpiente le dijo medias verdades, le dijo cosas que parecían verdad, pero eran terriblemente mentiras. Cuando Dios les dijo a Adán y Eva: no vayan a comer de este árbol, del que estaba en el centro del jardín, Dios les dijo: el día que coman de él, van a morir. Pero la serpiente les dijo, ¿qué les dijo? No vas a morir, tranquila, mira, no te preocupes, no vas a morir. Y era una media verdad. ¿Por qué? Era una terrible media verdad. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando ellos comieron, dijeron: no morimos físicamente. Esa es la parte que Satanás no explicó. Se estaban desligando de Dios, estaban creyendo más en Satanás, le quitaron la fe completamente a Dios, dejaron de creer en lo que Dios decía y comenzaron a creerle a este ser tan amable,
tan querido, que les dijo, no morirás, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol, serán como Él. Y Eva dijo, ¿cómo? ¿Que yo voy a ser como Dios? ¡Ay, cómo así! Si uno lee las Escrituras en Génesis 3, Satanás le dice cosas impresionantes. Le dice a Eva que va a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que no le dijo es que al conocer el mal no iban a tener el poder para dominarlo. El mal les iba a dominar y les iba a destruir, iba a causar la muerte. Muy bien, ese mundo espiritual es un mundo antagónico a Dios, es un mundo que su papel, el papel del mundo satánico es impedir que las personas conozcan el Evangelio. Eso lo dice claramente la Escritura. Si me quieren acompañar allá, dejen un dedo en Efesios y vamos a 2 de Corintios 4:4. 2 de Corintios 4:4. ¿Cuál es el papel de esos seres? 2 de Corintios 4:4 dice, versículo 3, pero si nuestro evangelio, dice Pablo, si nuestro evangelio, ¿qué es evangelio? Evangelio son las buenas noticias de Dios para los hombres. Son las buenas noticias que Dios tiene, el mensaje, el buen mensaje de Dios para los hombres. Eso es evangelio. Evangelio es buenas noticias. Entonces dice, si las buenas noticias de Dios para los hombres están aún encubiertas, si están encubiertas, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de esta sociedad? Siglo es sociedad. Satanás, es ese ser espiritual. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es el papel de Satanás? Ocultar el Evangelio, ocultarlo, decirle a las personas, mira lo bonito por allá, ¿no? Y lo pone a uno a pensar en otras cosas, lo pone a uno a pensar en otras preocupaciones, en otra mentalidad, en otras angustias, ocupado uno en muchos quehaceres, que el dinero, que la salud, que la casa, que el trabajo, mil cosas, y lo embolata. Satanás lo embolata a uno para que uno no piense en el Evangelio. Y uno siempre está ocupado, la persona está ocupada o hace otras cosas. Por ejemplo, a las mentes brillantes los envuelve en ideas de que ellos saben más que toda esta gente ignorante que se llaman cristianos, y que ellos sí entienden el universo, ¿cierto? Y comienzan a decir, no, pues que esta gente es ignorante creyendo ahí en un Dios, eso no existe. Entonces ellos en sus ideas se vuelven ciegos al Evangelio y niegan el Evangelio y niegan la existencia de Dios y niegan la necesidad de Cristo. Eso es lo que hace Satanás, y a cada persona le llega con lo que Satanás sabe, lo puede embolatar. Entonces como que mira a la persona y dice, este es un intelectual, lo voy a poner a meterse en cosas allá, que se meta en su mundo y que no piense en Dios. Ese es, digamos, un hombre que le encanta el dinero, ¿no? Voy a ponerle negocios, le voy a mandar cosas y que lo envuelva y que esté ahí siempre, y que el negocio, y que la llamada, y que la mercancía, y que vino, que no llegó, que hay que traer, y siempre angustiado, y no piensa en Dios. Es increíble, hay personas que pasan la vida y Dios no existe en su vida, sino, ¿saben cuánto piensan las personas en Dios? Y por eso son los momentos de evangelismo. Los momentos en que más se debe hablar de Dios son cuando alguien tiene una tragedia en su casa, pierden un hijo, pierden la esposa, o ha llegado el cáncer a su casa, o cosas por ese estilo. ¿Por qué? Porque ahí reevalúan la vida. Dicen, yo he estado ocupado, tan ocupado en tal y tal cosa, y mira, dejé mi familia, dejé mis hijos, dejé tirado a todo el mundo, y en la realidad, ¿yo qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y ahí acostaditos en la cama, ¿cierto? Porque no se pueden levantar, porque están en medio de un tratamiento de medicina y no pueden ir a trabajar y les han dado tiempo para descansar.
y tampoco pueden levantarse, entonces tienen pensamientos de Dios. Y por eso a veces el sufrimiento es una herramienta de Dios. ¿Por qué? Porque no nos gusta el sufrimiento, pero a veces el sufrimiento es una herramienta de Dios porque nos hace pensar en las cosas importantes de la vida. Pero cuando uno está en sus 20 y no le duele nada, y uno está bello y querido y bonito y chévere y todo lleno de energía y de fuerza, que Dios ni que nada, ¿no? Uno está adelante en las cosas que uno quiere. Eso es lo que hace Satanás. Por eso dice, el Dios de este mundo ha ciega las personas para que no vean la necesidad de Dios. Muy bien, así que hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. ¿De dónde salió ese mundo espiritual? ¿De dónde salió? Bueno, Dios no creó a Satanás. Dios no creó a Satanás. Dios creó unos ángeles y el principal de ellos, ¿cómo se llamaba? Lucero. Dios creó fue un ángel bueno. Dios creó un ángel que su descripción del día de su creación está en 2 capítulos, Isaías 14 y Ezequiel 28. Allá dice que ese ser era hermoso, era bello, era lo máximo de la creación de Dios. Era tan lindo que deslumbraba todo. Era un superarcángel. Y ustedes han visto de casualidad el arca del templo. El arca, ¿han visto alguna vez el arca? El arca, la que estaba en el lugar santísimo. En el arca tenía 2 querubines protectores que están con sus alas protegiendo el arca. Parece que Lucero era el tercer querubín que estaba en el trono de Dios, en el mismo trono de Dios. Lucero estaba allá. Y dice, no sé si quieran, pero de pronto, ya que estamos aquí, nos metimos en la grande, vamos a Ezequiel 28, ¿cierto? No lo tenía en mi mente, pero vamos a ir a Ezequiel. Ezequiel es un libro del Antiguo Testamento, es un libro, dice Ezequiel. Vamos a ver si lo encuentro rápido, a veces se me pierde. Ezequiel, capítulo 28. Y vamos a leer lo que Dios dice de ese ser. ¿Es 28? Desde el versículo, de una vez 12 vamos a hablar, porque aquí usa a un rey como prototipo de Satanás, pero no vamos a leer de ese rey, vamos a ir directamente a este ser. Dice, hijo de hombre, levanta endechas. ¿Hay alguna otra versión que diga otra cosa? ¿Qué dice en lugar de endechas en la nueva versión? 12, Ezequiel 28, 12. ¿Qué dijo otra versión que dice? Canta un canto fúnebre. Ok, muy bien. Entonces, hijo de hombre, canta un canto fúnebre sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro es que este rey era igual, era un rey poderoso, maravilloso y se llegó a creer lo máximo de todo. Y Dios dice, rey de Tiro, tú me haces acordar de alguien. Tú me haces acordar de alguien, Tiro, rey de Tiro. Yo me acuerdo de Lucero, contigo me acuerdo de Lucero, tú tienes la misma actitud, el mismo corazón perverso, se te dañó el corazón, le dice Dios al rey de Tiro. Y le dice, rey de Tiro, dile, así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección. Y entonces aquí hace ese como parangón, es decir, esa comparación. Y vamos a ver que no está hablando de un ser humano, está hablando de este ser espiritual. Dice, tú eras el sello de la perfección. Lucero era un arcángel, un superarcángel lleno de luz, pero esa luz no era de él, era la luz que él reflejaba de Dios mientras que él estuvo con Dios. Mientras que él estuvo con Dios, reflejó la luz de Dios. Dice, tú eras el sello de la perfección. Tú eras lleno de sabiduría, acabado en hermosura, en el Edén. Tiro no, el rey de Tiro no pudo haber estado en el Edén, ¿sí? Entonces vemos que está hablando de otro ser. Y cuando dice en el Edén, algunos dicen es allí mismo en el trono de Dios, en el lugar perfecto, en el Edén del cual se copió Dios para hacer el Edén donde puso a Adán y Eva. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónesi, zafiro, carbunclo. Es decir, aquí el autor para describir la hermosura de ese ser, trae todas estas perlas y todas estas esmeraldas, todas las piedras preciosas para describir la hermosura de este ser, lo precioso, lo perfecto. No encuentra otras palabras para describirlo y entonces usa lo que tiene en su corazón, en su mente, para describir la hermosura de este ser. Dice: zafiro, carbunco, esmeralda, oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea que cuando Dios creó a ese ser, ya habían otros que Dios tal vez había creado, y toda la creación estaba feliz de decir: Dios, tú has creado este magnífico ser. Todavía Dios no ha creado al hombre. Todavía no, esto no se sabe, ¿no? Los autores, la gente que hace los comentarios, si no entra una Biblia que tiene comentarios, hablan de esto sucediendo, quién sabe cuántos millones de millones, o quién sabe cuántos siglos de siglos antes de la creación del hombre. Y dice que fue hecho con alegría. Toda esa creación de Dios estaban contentos de la creación de este ser lucero. Tú, querubín grande, ¿sí? Era un querubín. Y dice protector, querubín protector, es decir, que era posible que estaba en el trono de Dios protegiendo, es decir, allí como un edecán del reino del trono de Dios. Era un ser que estaba alrededor del trono de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras. Perfecto eras. Es decir, fue un tiempo, este ser tuvo un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, siglos de siglos, porque acuérdense, es un ser espiritual. No era como nosotros, no es como nosotros. Nosotros vivimos 70, 80, los superfortachos por ahí 105 años, ¿no? Yo conozco una señora de 103. Entonces hay algunos que duran mucho, pero es que este es otro ser, este es un ser espiritual. Es un ser espiritual, todavía vive, de otra manera. Es el enemigo ahora, pero todavía vive. Y dice, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Algo pasó, y Dios no está interesado en explicarnos qué pasó. Dios no nos dice qué fue lo que sucedió, pero algo pasó en él. Ustedes saben qué pasa cuando hay una persona que se ofende y usted comienza a decir: ya no me saluda igual, algo le está pasando, algo, no sé, ¿no? Uno con la esposa sí, o el esposo, uno dice: ¿sabes? ¿Notaste a tal persona? ¿Sabes que algo pasó? No sé qué hay. Las señoras saben, ¿no? Las señoras saben cuando uno está bravo también. Y dice: ¿tú cómo estás? Bien. No, ya saben. Pues algo pasó en este ser. Algo pasó. Y de un momento a otro comenzó a cambiar con Dios. Dios no nos dice, no hay escrituras que nos digan qué pasó con él. Pero lo que sabemos que algo pasó en su relación con Dios, parece que comenzó a codiciar la posición, la grandeza, el poder de Dios. Y él se halló imaginándose con ese poder y esa grandeza haciendo torpezas. Él dijo: uy, si yo tuviera ese poder, y si yo, y comenzó a codiciar. Y esto lo dice más adelante, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Así que es un ser creado. Pero cuando Dios lo creó, ¿cómo era? Bueno. Dios no creó a Satanás. Satanás llegó a ser Satanás, pero Dios no creó a Satanás. Dios creó un ser bueno, perfecto, sabio, hermoso, lindo, que reflejaba la luz de Dios. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, parece que es en su relación con todos los demás ángeles, en su relación, en sus amistades, en su interacción con todos los demás, en su autoridad que Dios le había dado, algo pasó en esas relaciones con todos los demás seres creados, y algo sucedió y se llenó de iniquidad y pecó. ¿Qué es pecar?
es estar al lado en contra de Dios. Pecado es fallar, es desviarse de lo que Dios es, de sus principios, de sus propósitos. Y Satanás comenzó, o Lucero más bien, todavía no era Satanás, Lucero comenzó a apartarse de la visión de Dios, de los planes de Dios, de las actitudes de Dios, de los principios de Dios, y comenzó a decir, no quiero, yo no quiero eso, no quiero, no me gusta, y comenzó a irse poco a poco alejando hasta que pecó. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Cuál fue el pecado? Se enalteció tu corazón. Es decir, se creyó mucho. Llegó a dárselas de mucho. Dijo, ay, yo como soy del lindo, yo soy precioso, yo soy bello, yo soy... ¿no? Y se miraba al espejo, si es que hay espejos espirituales. Y se miraba al espejo y decía, no, pero es que yo soy mejor que Dios. Y codició el lugar de Dios y quiso destronar a Dios, lo quiso tumbar a Dios de su trono. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Saben que hay una historia, es como una fábula, es como una creación de Narciso? ¿Ustedes saben quién es Narciso? ¿Sí? Narciso es una historia, de pronto tú, Violetica, sabes un poco de dónde nació Narciso. Es como una historia de supuestamente un ser, un hombre muy hermoso. Era un hombre tan hermoso que cuando se vio en el agua, tal vez otra vez no había espejos, tal vez sí. Roxana, dino. Sí. Ah, claro. Entonces, precisamente viéndose en el agua reflejado su rostro, se enamoró de él mismo. Se enamoró de él mismo. Es decir, él decía, yo soy tan bello, yo soy tan hermoso. Algo así le pasó a Satanás. Y de pronto esa historia ha sido recogida de esto, ¿no? De lo que le pasó a Satanás. Satanás se vio tan hermoso, tan bello, se llenó de soberbia y de orgullo y de vanidad y quiso ser igual a Dios. Él es el que quiere ser igual a Dios. Él es el que ha querido siempre ser igual a Dios, pero no ha podido. No puede así ser igual a Dios. Dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y yo te arrojé por tierra. ¿Qué nos dice ahí? Que Dios lo sacó de su trono y lo arrojó a esta tierra y está en esta tierra. Ese es Satanás, el diablo. Esos son los orígenes. Y hay otro libro que no vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero Isaías 14 añade una cantidad de cosas. Era un ser magnífico y Dios lo arrojó a la tierra y aquí está en esta tierra. Y hay otras escrituras en Apocalipsis que dicen que en esa actitud de rebelión, ese ser llamado Lucifer se arrastró a la tercera parte de los ángeles. ¿Y saben cuántos son? Millones de seres que se han rebelado contra Dios y son los demonios. Ahora, pues claro que esa historia a la gente le angustia un poco, ¿cierto? Pero hoy estamos hablando de guerra espiritual y estamos hablando de Efesios 6 y Efesios nos dice, sí, tenemos guerra contra ese mundo. Tenemos una guerra contra ese mundo porque desde el primer inicio Adán y Eva fueron engañados por ellos y entonces vamos otra vez a Efesios. Usted tenía allá marcado en Efesios 6 y dice en Efesios 6, 10 dice, ya lo leímos, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes.
Así que estos seres andan alrededor de la tierra, ¿cierto? Están alrededor de la tierra, porque aquí están confinados. Aquí están confinados. Dios los lanzó, y ese es el primer punto que quiero que ustedes tengan claro. Satanás atentó contra el trono de Dios y fue vencido. Fue vencido. Fue derrotado por Dios, que lo lanzó a la tierra y lo mandó a esta tierra y lo puso en esta tierra, de tal manera que cuando Dios hace a Adán y Eva, y uno está leyendo el capítulo 1 y el capítulo 2 y todo está como bien, y uno dice, qué lindo, Dios hizo esto y Dios hizo aquello y todo tan hermoso, cuando de pronto, y todo era maravilloso, pero había un ser que vino y tentó a Adán y Eva, y uno dice, ¿y de dónde salió? ¿De dónde salió? Dios allí no nos dice. El relato no está ahí en Génesis de dónde salió, está aquí en otras partes, pero antes de la creación de Adán y Eva, Satanás ya era Satanás hacía quién sabe cuánto tiempo, hacía mucho tiempo. Y algunos dicen que él también se rebeló porque le dio celos de que Dios tenía una creación que éramos nosotros en mente. Satanás le dio rabia, le dio celos, y él, sabiendo que nosotros tenemos un futuro superior a él, porque los ángeles son servidores nuestros, le dio celos y le dio rabia y se propuso destruir la creación de Dios principal, que somos nosotros. Él ha estado destruyendo, quiere destruirnos a todos. Ese es su propósito, destruirnos y engañarnos para que no conozcamos nada de Dios. Esa es su misión, esa es su misión. Y contra ese mundo tenemos guerra. Pero, las personas, el gran problema con los cristianos a veces es que le damos demasiada importancia a esos seres. Demasiada importancia. No quiere decir que no tengan importancia, es decir, sí, tienen influencia, tienen al mundo engañado, pero ya les dije, la primera vez quiso subir al trono de Dios, derrocar a Dios, y Dios lo lanzó a la tierra, le quitó toda autoridad, él se convirtió en Satanás. Cuando Dios lo lanza a la tierra, lo saca de su trono, deja de ser lucero y se convierte en Lucifer, en Satanás. Satanás quiere decir adversario, el adversario de Dios. Se convirtió en un adversario, en un ser que quiere torpedear todo el tiempo lo que Dios hace. Ese es su propósito. Pero Dios, con algún propósito, lo dejó acá. Con algún propósito. ¿Podía Dios destruirlo totalmente? Sí. ¿Podía Dios haberlo limitado completamente? Sí. Pero Dios, por algún propósito, permitió que Adán y Eva fueran tentados por ellos. Y Dios, con algún propósito, permitió que Adán y Eva fueran engañados por ellos. ¿Sí? Es un tema inmenso, pero lo que quiero decirles hoy es, Dios lo venció ya en su trono celestial, y luego ellos aquí estaban como a cargo del mundo cuando lograron engañar a Adán y Eva. Ellos estaban ahí engañando a toda la sociedad, y lo primero que hizo maravilloso el ser humano fue la Torre de Babel. Y la Torre de Babel no era solamente una torre, era un reino, se llama el Reino de Babel. Y ese reino de Babel era un reino guiado por este mundo espiritual. Esa torre de Babel arriba tenía un templo. Era un templo dedicado a un dios que se llamaba Marduk. Era un dios que se inventó la humanidad, un dios en contra del verdadero Dios. Y ellos decían, Dios no quiere que nosotros lleguemos al cielo, pues vamos a hacer una torre y vamos a llegar al cielo. Esa era la actitud desafiante del hombre guiado por este mundo. Muy bien, entonces, este ser se consideraba a sí mismo el rey de la tierra. Ellos dijeron, ahora nosotros que hemos engañado al ser humano somos los que estamos a cargo. Y por eso se les llama el Dios de este mundo, como lo leímos en Corintios, ¿sí? Porque ellos se sienten que ellos son los que mandan. Y uno cuando mira al mundo dice, sí, el mundo está guiado, está engañado por ese ser. Muy bien. Pero la otra cosa es que el Señor Jesucristo vino y con su obra, con su sacrificio, lo venció completamente.
totalmente, le mandó el mensaje bien claro. Lo venció en la tentación. ¿Se acuerdan de la tentación cuando Cristo es tentado? ¿Se acuerdan cuáles cosas, cómo lo tentó? Ese es otra vez, es un tema inmenso. ¿Por qué cada una de esas cosas que Satanás le propuso a Cristo tienen muchísimo significado? Pero una de las cosas que el Señor Jesucristo le dijo a Satanás, le dijo, no, vete, Satanás, al Señor solo adorarás, a Él solo servirás. Y Cristo Jesús lo venció y le dijo, no, tú estás vencido, tú eres una criatura y estás vencida y tu tiempo está ya limitado y está pronto para ser hecho a un lado. Así que, y luego cuando viene en la cruz, Colosenses nos dice con claridad que fue vencido completamente, ese ser está vencido. Entonces, cuando hablamos de guerra espiritual tenemos que tener varias cosas bien claras. El primero es, nosotros como cristianos no debemos tener miedo y entender que Satanás y Dios no son iguales en poder, porque es que a veces algunos cristianos creen que Satanás tiene el mismo poder que Dios, ¿cierto? Y le tienen miedo a Satanás como si tuviera tanto poder como Dios. Pero Satanás no es todopoderoso. Él no lo puede todo. No. Es un ser limitado. Espiritual sí, pero no puede todo. No tiene toda autoridad, no tiene todo poder, no. Segundo, Satanás no lo sabe todo. O sea, no tiene el atributo de Dios que es omnisciente. ¿Quién lo sabe todo? Dios lo sabe todo. Él es omnisciente. Satanás puede saber cosas, porque es un chismoso de primera, ¿cierto? Él sabe cosas, pero él no es omnisciente como Dios. Dios conoce nuestros pensamientos. Satanás no se puede meter a la mente mía. No, es mentira que él se meta a mi mente. Él sí sabe cómo es la naturaleza humana y nos puede tentar porque él sabe nuestras debilidades. Pero eso es otra cosa, ¿sí? Pero, oiga, el primer punto es ese, que Satanás no está a la altura de Dios. Satanás es un ser vencido. Cristo ya lo venció. El Padre lo lanzó de allá de su trono a la tierra, y en la tierra Cristo vino y le recordó que no tiene futuro su camino, su estilo de vida no tiene futuro, tiene un final pronto, va a tener un final pronto. Y que lo que pasa es que Satanás le gusta, como a toda persona que quiere mostrarse más de lo que es, le gusta, ¿cómo se llama cuando alguien habla más de sí mismo de lo que realmente es? ¿Ah? Chicanear, eso, me gusta la palabra. Le gusta chicanear. A Satanás le gusta chicanear, ¿cierto? Le gusta decir cosas que no son. Le gusta decir que él es más poderoso que lo que realmente es. Le gusta hacerle pensar a las personas que tiene más poder que lo que él tiene. Pero él no es todopoderoso, no lo sabe todo. Satanás no es eterno. Satanás tuvo una creación y todo indica que va a tener un final. Va a tener un final. Dios no lo va a tener toda la vida ahí haciendo daño. Va a tener un final. Y tampoco es Satanás, tampoco es omnipresente. Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? ¿Dios está aquí? Sí. Pero Satanás no está aquí. No puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Satanás hace cosas que son como remedos de aparentes, y puede aparecer sí haciendo cosas, pero el único que realmente puede restaurar, sanar a una persona es Dios, realmente. Él puede dar a la apariencia, él es otra vez mucho de apariencias y de pareciera, pero y si hace alguna cosa aparentemente milagrosa, sus fines son malévolos y él no quiere realmente la sanidad de nadie. Él no quiere realmente sanar a alguien. A él no le gusta que la gente esté bien. Él es el que enferma, comenzando por ahí. Entonces él no está interesado en que la gente tenga vida eterna o que la gente esté saludable. No, él es el que produce enfermedades en que la gente, pues sabemos por las escrituras que había personas que a las que Cristo les sacó esos demonios que no podían hablar o que no podían ver o que estaban encorvados o que tenían cosas debidos a esos seres. Esos seres no están interesados en la salud, en nuestra salud, no. Y si hacen algún milagro es una apariencia
de la persona que cree que algo... No, es como cuando la gente va donde un adivino, y el adivino tiene ciertas capacidades para meterse con este mundo, y le pueden decir cosas que aparentemente son verdad. Y la persona puede decir, oiga, sí, le dijo la verdad. Pero otra vez, Satanás no es un ser de verdad. Él no dice la verdad, es padre de mentira. Entonces, otra vez, esa es la astucia de él. La astucia de él es que nos hace pensar que él es el que realmente dice la verdad. Eso es lo que le quería decir a Adán y Eva, ¿no? A Adán y Eva les dijo, miren, Dios no les ha dicho toda la verdad, yo sí les voy a decir toda la verdad, no van a morir. No van a morir, sino que serán como Dios. ¿Y saben qué? No murieron y fueron como Dios en el sentido que les dijo. Pero todo eso era una terrible mentira que había que explicarla. Porque no murieron, como dijimos ahora, pero sí murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Fueron como Dios conociendo el bien y el mal. Antes no conocían el mal, pero ahora no tenían el poder para dominar el mal, ni sus pasiones, ni tenían el control sobre su cuerpo. Bueno, muy bien. Así que el primer punto, Satanás alartea de tener poder, pero es un ser vencido. 2 veces, bien claras. Dios lo saca de su trono, lo lanza a la tierra, y aquí en la tierra viene el Señor Jesucristo, y dice Colosenses bien claro, leamos Colosenses dice en el capítulo 2, que Él en la cruz, desde el versículo 14, Colosenses 2:14, dice, anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros, es decir, la acusación que había contra la humanidad, contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sí está bien claro ahí? Ahí está bien claro. Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Y su triunfo es un triunfo total, absoluto, completo, mejor que el de Peñalosa, ¿no? Peñalosa ganó, parece, con buenos votos. Aquí el triunfo del Señor Jesucristo es total, aplastante, decisivo, imposible que ese ser pueda tener alguna posibilidad de victoria. No, está vencido. Cristo ha vencido completamente a ese mundo. Entonces, primer paso en nuestra guerra espiritual. Estamos hablando de guerra espiritual. El primer paso es, nuestro enemigo solo alardea de su poder. Y nosotros como cristianos debemos tener cuidado, porque no tenemos que darle tanta importancia a ese ser. La realidad es que él no tiene el poder que dice tener, ni tiene el poder que algunos creen que él tiene. ¿Sí me entiendes? No tiene ningún... Es un ser vencido. Entonces no tenemos que tener miedo. Y si ustedes de pronto tienen alguna situación en alguna noche oscura y algo se comienza a mover y usted le comienza a dar miedo, no, usted dice, en el nombre del Señor Jesús, si es un ser de esos, dice, en el nombre del Señor Jesús, te mando, sal de aquí, fuera de aquí. Eso es como sacar, ahora que estamos allá en el lugar donde tenemos el seminario, hay mucho mosquito porque la luz atrae los mosquitos de noche, y entonces uno simplemente por la noche los saca, los barre y con la toalla los saca. Ellos no tienen ningún poder, así que no tengan miedo, no debemos tener miedo. Respeto, sí, son seres y ahí están, y tampoco, ese es el siguiente punto, ¿no? Vamos a verlo. Pero el primer punto entonces está claro, ellos alardean de su poder. Ese mundo alardea de su poder, se quiere presentar más grande de lo que son, ¿sí? Y nuestro papel como cristianos es saber que en el Señor Jesucristo tenemos toda victoria y estamos tranquilos, no tenemos que tener ningún miedo ni a la oscuridad, ni a que se muevan las hojas, ni a nada de eso. No tenemos que tener miedo. A ver, ¿qué más les puedo decir? Es un ser vencido, sí. Muy bien, entonces, ahora, respeto sí, respeto porque es una creación y es espiritual, y en este momento ellos pueden ser un poco más fuertes que nosotros, pero son seres vencidos que no pueden ir más allá de lo que Dios les permite, y Dios tiene un propósito con ellos. Así que ese es el primer punto.
El otro punto es que precisamente como algunas personas creen que tienen muchísimo poder de ellos mismos para luchar contra estos seres. A ver, lo explico bien. Eso es como si yo vi un documental que seguramente ustedes lo han visto en internet, alguien me lo envió, ojalá lo hayan visto. Es un osito pequeño, ¿cómo se llama un oso cuando es pequeño? Osesno, ¿no? Entonces es un osesno que se encuentra como con un tigre o un león, con una pantera es en un puma. Bueno, pongámonos de acuerdo, a ver cuál es. Y es como en un páramo, en un lugar frío, ¿cierto? Y entonces me gustó muchísimo porque esta pantera, bueno, ¿cómo lo llamamos? ¿Un qué? Un puma, vamos a llamarlo un puma, ok. Entonces este puma viene a perseguir a este osesno y ya lo va a pescar cuando aparece la mamá osa, que es como 10 veces el osesno, los osesnitos como así pequeño, y la mamá osa mide como 2 metros con 20 o 50, y el osesno cree que él es el que está venciendo a la pantera, porque la pantera le da miedo y de un momento a otro comienza a retroceder y el osesno se pone grandote creyendo que es él. Y él dice, vea mi poder. Cuando se voltea es la mamá la que está ahí, porque ¿qué animal se mete con una osa que está en peligro su bebé? Eso es que es lo más grave que puede a uno pasarle en la vida, es encontrarse uno con una osa que lleve cría y que ella crea que uno está atentando contra la cría, ¿no? Tuve una vez la oportunidad tratando en una calle, me encontré con unos osos de esos, y dije yo, ay Señor mío, guarda, es gravísimo, es serio, una sola manada le quitan a uno. Muy bien, ese ejemplo es para decir que algunas personas, y entre esos hermanos en la iglesia, entre esos pastores, son como ese osesno, creen que son ellos los que se pueden enfrentar y que ellos, y que venga peleamos, y que yo demando, y que yo tengo la unción, y que yo decreto, y que yo saco. A ver, usted no se puede enfrentar con esos seres. No. Es vanidad, es orgullo, es tontería humana. Realmente quien vence, quien ha vencido, quien ha logrado la victoria total sobre ese mundo es Cristo, no nosotros. Entonces, cuidado con eso, porque ese orgullo y esa vanidad es un problema. Y eso pasó en la iglesia al comienzo. Y hay un hombre llamado Judas, que todo indica que es el hermano de Jesús. Y él escribió que en ese tiempo ya habían algunas personas que se las estaban dando de osesnos valientes. Y estaba diciendo Judas que estas personas en realidad estaban llenos era de orgullo y vanidad al tratar de enfrentarse con seres que solamente Cristo los ha vencido. Y eso es como uno agarrar a alguien que ya está ahí noqueado a patadas, ¿cierto? Pues ¿para qué? Ya está noqueado, no se meta ahí a dárselas de importante, usted no es el importante, ya está noqueado, déjelo tranquilo. Y vamos a ir a Judas. Judas está hacia el final de la Biblia, exactamente antes de Apocalipsis, y en el versículo 8, Judas versículo 8 dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores, y aquí viene el tema de los que hablamos ahora, de los sueños y todo, soñador, mancillan la carne. Me gustaría saber cómo dice en esa versión que tú tienes, cómo dice estos soñadores mancillan la carne, contaminan su cuerpo. Muy bien. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué dice ahí en esa versión? Me gusta esa versión, ¿no? Se las dan de mucho, ¿cierto? Y entonces es esos hermanos nuestros, que son nuestros hermanos porque han creído en el Señor Jesucristo, pero entonces son hermanitos como medio loquitos, ¿sí? Como
con todo respeto, como ese Osesno que se las da de macho, ¿no? Ya venga a ver, peleamos, ¿no? Y resulta que es una tontería lo que está haciendo. Y estos hermanos son igual. Dice aquí que estas personas hablan y se enfrentan y venga, y se meten con los demonios y los invocan para... A ver, ¿dónde están los demonios, hermano? Yo le peleo y yo no sé qué y yo sí sé cuándo, y invitan a la gente a sus iglesias a que vengan y le sacamos toda clase de demonios, hermano. Aquí le sacamos demonio de la pereza, el demonio... Y se inventan una cantidad de demonios y la verdad es que hay que tener cuidado porque eso ya estaba pasando en la iglesia al comienzo. Y Judas está diciendo que esta es una vanidad y un orgullo de algunos hermanos. Dice, estos rechazan la autoridad, es decir, no se meten a la sana doctrina que es, sino rechazan al que tenía la autoridad y que les explica bien cómo son las cosas. Dice, no, hermano, es que usted no tiene unción, yo sí tengo unción. Y entonces se meten con ese mundo y están siempre invocando los demonios que para vencerlos y para hacer esto y para hacer aquello. Y claro, la gente sencilla pues se impacta, ¿sí o no? Se impactan porque dicen, uy, ese tipo sí tiene poder, uy, sí, allá sí voy a ir a esa iglesia, eso uno le sacan, sale uno limpiecito de todo. Pero no es cierto, Cristo ya los venció, no se pongan ese cuento, ¿sí me entienden? Y a veces se arman unos como shows alrededor de todo eso y tiran a la gente y echan babasa y echan esto y echan humo y echan de todo, ¿no? Y uno dice, wow, ¿qué es eso tan impresionante? Pero Judas dice, no, eso es vanidad, eso es orgullo. Estas personas son personas que blasfeman contra las potestades superiores. Y luego pone un ejemplo. Dice, mire cómo se comportó Miguel, el arcángel Miguel, que sí tiene poder, más que usted, al menos en este momento. Mire cómo trató a ese mundo espiritual. Venga, miren cómo, yo les digo cómo se trata ese mundo espiritual. Dice, pero cuando al arcángel Miguel, versículo 9, contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué estaba pasando? Que estos demonios se querían apoderar del cuerpo de Moisés, de alguna manera, a través de personas. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan la tumba de Moisés, ¿cuánto produce? Y la idolatría tan tenaz, Dios se encargó de que la tumba de Moisés no supiera nadie dónde está. Y parece que Dios le mandó a este arcángel, vaya, encárguese de eso y que no se vaya a volver un ídolo. ¿Ustedes se imaginan que estuviera la tumba de Moisés en nuestros días? La fila de gente haciendo fila ya, y la gente ya haciendo plata, y la idolatría tan impresionante que habría. Y Dios dijo, no, vamos a esconder eso. Pero Satanás decía, no la esconda, déjemela a mí. Y estaban luchando por la tumba. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Miguel a Satanás? ¿Qué le dijo? Él, primero que todo, dice algo muy interesante. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Simplemente dijo, el Señor te reprenda. Calmadamente, sin show de ninguna clase, sin vainas rarísimas, sin espumas raras, simplemente el Señor es el que te reprende. No más. Y cuando uno va a la vida del Señor Jesucristo, en los encuentros de Cristo con los demonios, Cristo no hizo ningún show raro. Simplemente dijo, sal de él o sal de ella, punto. Tal vez de los momentos más impresionantes fue el encuentro con el endemoniado en Gadara, el gadareno, que tenía una legión. Y le preguntó Cristo, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué le dijo? Legión, somos muchos. Y entonces el Señor Jesucristo les dijo, y vio esos cerdos. Hay un debate ahí sobre eso, pero el tema es que Cristo simplemente les dijo, sal de él. No más, no hizo rayos, centellas, shows, cosas, no. Y salieron. Y claro que sí, cuando salieron hubo una situación ahí, pero el mismo Señor Jesucristo, en una calma, en una tranquilidad, en una situación que ahora uno no ve a veces, ¿no? Sino es uno ve ese show, y que yo mando, y gritan y todo, y no.
Yo no sé si ustedes han oído eso, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Ahora, yo no condeno a ellos, son mis hermanos. Yo me reúno con pastores que practican estas cosas, son mis hermanos. Y ellos lo hacen de limpio corazón, ¿sí? Ellos no lo hacen porque sean malos o malosos, ¿no? Pero también yo, cuando tengo la oportunidad, yo les hablo y les digo, hermano, ¿qué necesidad es no hay necesidad de ese cuento, asustando a la gente, ¿para qué? Yo les digo. Y ahí charlamos y a veces nos agarramos, ¿no? Con temas. A veces entre los pastores nos agarramos y el miércoles pasado nos agarramos, pues en esas, en argumentos, ¿no? Y digo, no, porque aquí dice tal cosa y aquí dice, no, estás equivocado, no, lee tal cosa, así, nos agarramos así. Pero somos muy buenos amigos, ¿no? De eso se trata. Son mis hermanos. Pero el Señor Jesucristo nos advierte, nos dice, cuidado, no lo hagan así, hay vanidad, no lo hagan así. Miguel no profirió maldición ni cosas raras contra Satanás, simplemente dijo, el Señor te reprende. Y cuando nosotros estamos en contacto con un demonio, que usted sabe, hay cosas que como que muestran que es un demonio, nosotros no necesitamos gritar y hacer locuras y tirar cosas no, simplemente podemos decir, en el nombre del Señor Jesucristo, sal de él. Porque no es nuestra autoridad, es que ahí hay un oso grandote detrás de nosotros. Él es el que lucha, nosotros no tenemos que angustiarnos. Muy bien, ese es el segundo punto. Ese es el segundo punto. El tercer punto es que tenemos que cuidarnos de la idea en nuestra guerra espiritual. Ya llevamos 2 puntos. El primer punto, ¿cuál fue? ¿Acuerdan cuál fue el primer punto? Dios es supremamente superior a Satanás. Satanás es un ser creado, es inferior y ha sido vencido. Segundo punto, en nuestra guerra espiritual con ese mundo no necesitamos hacer aspavientos, ni mostrar nuestro poder, ni nuestra capacidad, ni nuestra unción. No, es Cristo Jesús. Es nuestra fe en Él. Es nuestra convicción en la victoria de Cristo lo que nos hace estar tranquilos, y es su nombre y su poder, su autoridad, su persona quien lucha contra esos seres. Nosotros solamente decimos, Padre mío, ahí está este ser, protégeme. Nosotros no nos vamos a enfrentar contra esos seres. Cristo ya se enfrentó contra ellos y los venció. Entonces nosotros nos hacemos al lado del grandote, ¿sí o no? Nos hacemos al lado de nuestro Señor, quien venció, y tranquilo, porque detrás de Él no hay nada que le vaya a vencer. Entonces no tenemos que ir a enfrentar, y mucho menos ir a ir solos, ¿no? Sí, porque hay algunos que dicen, ¿dónde están los demonios? Vamos, hermano, vamos, y se llevan un frasco de aceite así, dicen, eso le echamos aceite, a ver, no. Cristo no nos mandó a buscar los demonios, Cristo nos mandó a predicar su evangelio. Y en la medida que esos seres se nos presenten en el medio, entonces en la autoridad de Cristo les decimos, quítate, hazte a un lado. Pero no estamos buscando demonios, no, Cristo ya los tiene vencidos, Él tiene un plan con ellos, y a su debido tiempo Él los acabará completamente. Es Él el que hace toda esa obra. Muy bien, entonces la tercera cosa es que algunos hermanos, en este tema, algunos hermanos, son las 12, algunos hermanos creen que toda persona, pónganle cuidado, esto es muy importante, algunas personas creen, algunos hermanos cristianos y pastores también, hermanos míos, creen que toda persona que no es creyente está lleno de demonios. No es verdad. ¿Sí me entienden? Porque, como no es creyente está lleno de demonios. No es verdad. Está engañado, que es otra cosa. Está enceguecido por Satanás para no ver el evangelio, como lo vimos, pero no necesariamente está poseído. Cuando vamos a las escrituras y estudiamos todos los casos de posesión, nos damos cuenta cómo son las personas poseídas, que tienen un demonio. Pero es más, algunos hermanos nuestros y algunos hermanos y pastores amigos creen que los cristianos pueden tener demonios. Y eso sí que es antibíblico totalmente antibíblico. ¿Por qué? Vamos a comenzar por esa parte. Porque lo primero que nos dice el Señor Jesucristo
es que nosotros hemos sido comprados por precio. ¿Se acuerdan? Es decir, que cuando nosotros vinimos a Cristo, Él nos compró con su sangre y dijo, este es mío. Cuando Él dice, mío es mío. Y no hay nada que pueda quitarnos de su mano, arrebatarnos de su mano. Satanás, nosotros podemos pecar, sí, podemos caer por debilidad, podemos por fragilidad humana cometer errores, pero eso no quiere decir que Satanás entre en nosotros. No, porque ¿quién habita en nosotros? ¿Por qué sabemos? Porque Dios así lo dice. Y vamos a ver, hay dos escrituras. La primera está en Efesios 1. Efesios capítulo 1 nos dice quién estaba morando en nosotros y cómo Dios nos ha sellado. Y cuando Él habla de ese sello, está diciendo algo muy importante. Efesios capítulo 1 dice, versículo 12, digamos así. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los primeros que hemos esperado en Cristo. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿se oye lo que dice? Todos los creyentes, todos los que han creído, todos los que han oído el evangelio y lo han creído, lo han confesado y han aceptado al Señor Jesucristo en su vida, ¿qué pasa con ellos? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es decir, que cuando nosotros somos convertidos, Cristo nos pone un sello. Y esto es que en el mundo romano el sello era como la firma. Es decir, que cuando usted estampa una firma en algún documento se hace oficial. Cuando usted firma esas escrituras, la casa es suya, ¿sí? No es de nadie más. Usted pagó por ella, se hizo el negocio, ¿sí? Y firmó, y eso es suyo. En ese tiempo todo se hacía con un sello, que generalmente estaba en un anillo o en algo de la persona que había mandado a hacer su sello. Él ponía su sello y decía, mío. Cristo usa ese ejemplo para decir que todos los creyentes ahora somos propiedad de Cristo. Y si somos propiedad de Cristo, nadie puede pasar. Satanás no puede entrar en nuestra vida. No puede entrar en nuestra vida. A no ser que usted, que esos casos son absolutamente en 10,000, será 1 o 2. A no ser que usted voluntariamente reniegue de Dios y diga, no quiero nada que ver, rehúso, rechazo, ¿cierto? La sangre de Cristo, no quiero hacerme al mundo, y se vuelve el patas. Entonces es otra cosa, porque voluntariamente usted está haciendo algo para voluntariamente rechazar a Dios. Pero cuando usted peca y usted ama a Dios, es su debilidad. Y usted dice, Señor, pequé, perdóname. Ahí está el Padre que nos dice, ven, hijo. Y eso nos dice Juan. Dice, si alguno ha pecado, venga, confiese. Dios le limpia continuamente. Él continuamente nos limpia. Él sabe que somos frágiles. Somos de Él. Él nos está perfeccionando. Entonces, Él nos ha puesto su Espíritu. Y quien mora en mí es su Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios no puede haber nada más. Está Dios en mí. Ahora, que yo a veces pueda tener mal genio, ¿sí? Mal carácter, cosas así, es humano, es de mi fragilidad humana, pero no es que yo no ame a Dios, yo lo amo profundamente. Y algunas personas se preocupan cuando han hecho algo malo y dicen, ¿será que yo he cometido el pecado imperdonable? Y uno les pregunta, ¿amas a Dios? Claro que sí. Entonces no te preocupes, no hay ningún pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es el pecado del cual las personas no se quieren arrepentir. Es un pecado que dicen, no me importa, lo odio, ¿sí? Y declaran su odio a Dios. Pero eso no pasa con un cristiano.
Cuando una persona ha caído en algún pecado y hay remordimiento y hay aflicción, es una persona que ama a Dios, que ha pecado. Pero ahí no está Satanás. No, allí no está Satanás metido en la persona, no. De pronto sí alrededor lo tentó a través de circunstancias. Él es el tentador. Sí, lo hizo caer, sí, pero afuera de él. Pero en su vida interno está Cristo. Entonces, cuando un pastor o cuando unos hermanos cree que alguien que es cristiano tiene a Satanás, está teológicamente equivocado. No es posible que un cristiano, no es posible que una persona que ha confesado el nombre de Cristo tenga a Satanás en su corazón. No es posible. Por lo tanto, estas ideas en las iglesias que a veces comienzan a decir, y ahora, fuera el espíritu, no tienen lugar en las escrituras. No. En todos los casos en que la iglesia se reunió y la iglesia estaba reunida, Pablo los llamó santos, aunque cometieran error. Incluso a los corintios, que eran terribles los corintios, tenían problemas. Los corintios eran gente que estaban saliendo de un mundo difícil, un mundo corrupto, un mundo malo. Y sin embargo, por haber recibido a Cristo, Pablo los llama santos. No los llama estos corruptos. Nada. Por Cristo los llama santos. Entonces, esta es una cosa muy importante que nosotros como cristianos debemos tener. Tener la seguridad de que somos propiedad de Cristo. Hay una canción que llama eso, que somos propiedad de Cristo, ¿no? Y hay una escritura también, hay muchas escrituras. En 1 Corintios 6:20 dice eso, que hemos sido comprados. Voy a ver esa y después vamos a ver otra que es muy linda. Y se me está acabando el tiempo y no he llegado al final del tema. 1 Corintios 6, versículo 20. 1 Corintios 6, versículo 20 dice así: porque habéis sido, ¿cómo es? 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio, por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo soy hijo de Dios. Usted también. Somos hijos, tenemos que declararlo, tenemos que decirlo, tenemos que afirmarlo, asegurarlo, porque Satanás nos quiere convencer de que no somos hijos. Y que nada, ¿usted qué va a hacer? Usted tan feo. ¿Usted qué va a ser hijo de Dios? Usted no, usted tan pecador, no, usted qué va a ser hijo de Dios. Pero cuando hemos creído y hemos confesado a Cristo, tenemos que decir, sí, soy hijo de Dios, mi Padre me ama, Él me ha dado su Espíritu, Él me ha aceptado, Él me ha perdonado, Él me ha redimido y ahora soy de Él. Y no, ninguna otra idea dejemos entrar a nuestra mente. Somos hijos, no por mi maravillosa personalidad, no, por gracia, por el amor de Dios. Porque Él me ha comprado con su sangre y ha declarado que soy de Él. Y luego, veamos esta última escritura para ese tema en Juan 10. Juan 10. El Señor Jesucristo nos da una seguridad tan impresionante. En Juan 10, 27 dice, Juan 10, 27. Cristo dice así, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo, dice Cristo, las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién lo dice? Jesús, en quien hemos creído. ¿Le creemos? Sí. Yo le creo, esa es una confianza mía. Pero suponiendo, dice Jesús, suponga un supuesto, que se me resbale usted. ¿Sabe qué dice él? Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si a mí se me desliza una ovejita, el Padre la recibe. Tranquilos. Y luego dice algo muy lindo, yo y el Padre uno somos. En este propósito los dos estamos de acuerdo.
Y la ovejita que ha venido a nosotros, no la vamos a dejar tirada, ni la vamos a abandonar, ni la vamos a tirar. No, 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 no. ¡Qué seguridad la que tenemos en Dios! Entonces, en nuestra guerra espiritual, somos hijos, aceptados, perdonados, redimidos, sellados, propiedad de Cristo. Satanás no tiene nada que ver con nosotros, a no ser que usted se ponga a jugar, ¿sí? A jugar con la tabla, no sé qué, con aquella. ¿Quién le manda a meter los dedos en la electricidad? ¿Cierto? Ahí sí. Pero de parte de Dios estamos absolutamente seguros. En nuestra guerra espiritual estamos completamente seguros. Así que, para concluir, ¿qué es lo que entonces Dios nos manda en nuestra guerra espiritual? ¿Qué nos manda? Bueno, Efesios nos dice una cantidad de cosas. Llevar esa armadura completa, que nos habla de estar continuamente creciendo en muchos aspectos, no ser ignorantes. Pero una de las escrituras que lo puede resumir todo es Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, 7 dice así. Santiago 4, 7. Nuestro papel en nuestra guerra espiritual es... Santiago está después de Hebreos 4, 7. Nuestro papel es someternos a Dios. Eso dice. Santiago 4, 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él se irá. Eso es todo. Eso es todo. Es un resumen. Dice, todo lo que tenemos que hacer es ve al Padre, le decimos: Señor, guárdame, protégeme, me someto a ti, guíame, ayúdame. Nos sometemos a Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Nos sometemos a Dios. Le decimos al diablo: no, hasta aquí llegas, hasta aquí llegas. En la autoridad del Señor Jesús, hasta aquí llegas. Y Él se irá. No hay más, no hay más. Esa es la guerra espiritual. Ahora, con cuestiones de pecados y debilidades que tenemos. Sí, a veces la debilidad es terrible. Y tenemos que, en el nombre de Jesús, decirnos: Señor, en tu nombre, en tu autoridad, quita de mí tal cosa que está en mi vida y no he podido con eso. Un mal hábito, un pecado que frecuentemente está en la vida de la persona, y uno puede decir: Señor, tú sabes, he luchado contra eso, no he podido. Señor, en tu nombre, en tu autoridad, Señor, te pido que venzas por mí ese pecado en mi vida. Y luego, en 2 Corintios 10, la última escritura, 2 Corintios capítulo 10. Dice así, 2 Corintios 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, es decir, andamos en este mundo, 2 Corintios 10, no vivimos según la carne. El cristiano realmente no ama las cosas del mundo, el pecado, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. Nuestras armas están en el poder de Dios, en lo que Él es, en esa osa grande. Ahí está nuestra confianza. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, nuestra misión es tomar nuestros pensamientos y someterlos a Cristo y decirle: Señor, mira este pensamiento, esta tentación, me está angustiando, a esto quisiera yo, a veces me siento tan débil y como que me arrastra y yo quiero pecar. Señor, en tu autoridad te pido que tú me des tu fuerza y tu poder. Y Dios dice que Él nos responde y Él nos da la fortaleza para vencer y para derribar esos pensamientos y para derribar esas codicias y para derribar esos deseos y para derribar esas tentaciones. Él lo hace. Esa es, algunas cosas podemos hablar más, pero esa es la guerra que tenemos y la que estamos enfrentando, y que Dios nos dice: vengan, yo les puedo ayudar. Él es la osa que está ahí. Así que, Señor, damos gracias por este tiempo, porque hemos repasado algunas ideas con mis hermanos
Y te pido, Señor, que tú les bendigas a mis hermanos, que los ayudes a tener confianza en ti, que ellos entiendan que tú eres quien tienes toda la victoria, toda la autoridad, todo el poder. Señor, te damos gracias, porque eres tú quien nos salvas, eres tú quien has vencido, eres tú quien nos has dado toda victoria, eres tú quien tiene todo el poder, y nosotros nos corresponde es cobijarnos con tu presencia, reconocer que eres tú quien nos protege, que nuestras victorias están en tu victoria, y a tener mucho cuidado, humildad, mucha prudencia, Señor, en ese mundo espiritual, y siempre acudir a ti primeramente, buscarte a ti, y tú eres quien siempre nos darás la victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre malos pensamientos, sobre malos hábitos, sobre tentaciones. Tú nos darás la victoria siempre. Damos gracias, Señor, gracias porque tú eres una ayuda segura, firme, y porque la salvación contigo está segura, tu amor es firme y seguro. Damos gracias, Señor, a ti, Señor Jesucristo, y en tu nombre el Padre, en el poder de tu Espíritu. Amén.